ahora. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Y también a los que van apareciendo. Buenas, buenas. Acá está llegando Jovi. Son las 5 y 4 minutos, así que tenemos hasta las 6 y 3 minutos. Bueno, yo digo que hoy es una fiesta grande, una fiesta de San José. Entonces vamos a dedicar este mini retiro a San José y lo vamos a hacer como si con la ayuda de la carta que envió Papa Francisco del año de San José, y me ayudó mucho para este momento, porque sencillamente lo que voy a hacer es compartir con ustedes y con tiempo para pensar y para sentir y para confrontar con nuestras vidas la figura de San José, lo que él vivió, lo que él creyó, lo que él significó para la Iglesia, lo que él significa para los cristianos. Por eso está bueno, ¿no?, esto de pensar que mientras escuchamos las cosas que vivió José, ¿no es cierto?, en los evangelios, sobre todo son Mateo y Lucas, que nos traen una pequeña referencia, son poquitas las palabras y es mucho lo que podemos imaginar con sentido y con sentimiento, lo que habrá sido la vida de José, de María, en familia, ¿no es cierto? Por eso vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, nos presentamos en este 19 de marzo, día de San José, con todas nuestras intenciones personales, familiares, amigos, enfermos, de Argentina y el mundo entero. Sabernos que somos representantes de muchos, que ofrecemos por muchos y que también nos sentimos parte. Por eso decimos: San José, ruega por nosotros. Bueno, miren, dice, primero lo que hace es Papa Francisco, es como si nos diera una pistas de los textos del Evangelio donde están las pequeñas referencias de San José, ¿no? Entonces, cuando habla de que San José fue carpintero, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros escuchamos estas palabras, lo que podemos hacer es referirnos a la realidad que él vivió y a la realidad que viven, lo que podrían vivir miles de hombres y mujeres con esto que vivió San José, como un correlato de la vida de José con la vida de tantísima gente y nuestra propia vida. Y entonces está bueno porque vieron que ustedes son escribidoras, ¿no? Y y cada uno tiene su cuaderno de notas. Entonces, cuando escuchan una palabra y se les representa algo, lo ponen porque es algo de ustedes que tiene que ver con. Entonces, cuando está bueno, ¿no?, el descubrirlo a José carpintero, José trabajador, José esposo, ¿no? Dice el Papa, un hombre justo, desposado con María. Y entonces ahí, ¿no?, es como si es José trabajador y José adentro de la familia, entreverado adentro de su propia familia. Dice el Papa Francisco que con su actitud de asumir la paternidad legal de Jesús, con
con su actitud de hacerle frente a ese desafío, él supera sus dudas, lo toma con fe y es como que le da ese servicio, ¿no? Que es poner toda su vida al servicio de la encarnación y de la misión. Su vida oculta, toda su vida. Entonces dice el gran servicio de José, ¿no? Que es todo lo que él hace, todo lo que él hizo, todo lo que él vivió, ponerlo al servicio del crecimiento de Jesús y la protección de María, ¿no? Todo lo que él hace como hombre que se relaciona con las diversas vicisitudes que tuvieron que enfrentar la Sagrada Familia para salir adelante. Entonces, si dijimos hasta ahora trabajador, esposo, necesidad, pensaba otra palabra, ¿no? Porque ellos pasan necesidad, ¿no? Después de un largo viaje de Nazaret a Belén, ¿no es cierto? Todo este relato del pesebre, ¿no? Más allá que vieron que los escritos del Evangelio y todo lo que después los artistas religiosos en empezando, los santos, han tomado el pesebre como lugar de amor y lugar de presencia y toda una fantasía. Creo que el pesebre, visto desde las necesidades primarias, no había lugar donde nacer. Es decir, una situación difícil para nacer, ¿no? Entonces, yo digo, ustedes escuchan la palabra esposo, esposa y dicen, eso nos toca. Ustedes escuchan la palabra trabajador, trabajadora, eso nos toca, a nuestra propia realidad. Ustedes escuchan la palabra necesidad, la necesidad básica que pudieron pasar José y María, y José como el hombre que salía a hacer frente a eso, eso también pudimos pasar, o hay miles y miles, millones de gente en el mundo entero que pasan necesidad. Después otra palabra interesante para tener en cuenta es el discernimiento en la vida, ¿no? Es decir, adentro de su propia vida, José tuvo que descubrir lo que Dios quería de él. Y eso que él tenía que descubrir influyó en María, en Jesús, pero adentro de su propia vida. Entonces, y habla de 4 sueños, ¿no? Yo cuando el Papa Francisco habla de 4 sueños, ¿cuáles son esos 4 sueños? ¿No? Como diciendo, ¿dónde están esos asuntos de los sueños? Y el primer sueño es cuando José resuelve, ¿no es cierto? Antes José resuelve abandonar a María en secreto y se le aparece el ángel y le dice que el hijo que va a tener viene del Espíritu Santo. Y cuando se despierta, José decide aceptar. Ese es el primer sueño. En el Antiguo Testamento, en la historia de Israel, es común buscar lo que Dios quiere a través de los sueños. Bueno, entonces digo, José fue alguien que supo, que buscó lo que Dios quería adentro de su vida. Entonces, la palabra que podemos conservar ahí es discernimiento adentro de la vida, ¿no? El otro sueño, ¿no es cierto?, que tiene José es cuando tiene que huir, ¿no?, a Egipto, ¿no es cierto?, después de la visita de los magos. Le advierte, mira que Herodes te va a buscar para matarlo. Entonces, de ahí se escapa. Y José tiene que arreglar las cosas para salir huyendo, ¿no? Y otro sueño es cuando José vuelve de Egipto
es avisado en sueño que tiene que volver y que vuelve. Y ahí hay un cuarto sueño que aparece, porque dice en los evangelios aparece, que es parecido a este tercero, que es cuando tiene que volver, que vaya a Galilea, porque Arquelao, el hijo de Herodes, estaba en Judea y iba a intentar matarlo de nuevo. Entonces le advierte y tiene que irse de vuelta. Entonces por eso ahí entra el cuarto, que yo no lo reparaba, ¿no? El asunto que es descubrir, preguntarle a Dios y descubrir lo que Él quiere a través de las cosas de nuestra vida. Y otra palabrita que me gustaría también que la retengan es el asombro, y la sorpresa. Fíjense, la sorpresa que se habrán pegado José y María cuando vinieron los pastores a adorar al niño. La sorpresa que se habrán pegado José y María cuando llevaron al templo al niño y el viejo Simeón y Ana dijeron lo que dijeron. La sorpresa de la llegada de los magos. Bueno, yo digo que estas cosas que estamos escuchando de José, podemos también referirlas a nuestra propia vida, ¿no es cierto? Pues es decir, podemos referirnos a nuestra propia vida diciendo cuáles son los asombros que nos han marcado, ¿no? Y que uno dice, wow, que son signos de una positividad maravillosa, donde Dios se regala de una manera tan gratuita y que nos asombra. Y después la valentía, ¿no? José fue valiente y fue creativo. ¿No? Valiente para asumir la paternidad y creativo para encontrar soluciones, ¿no? Porque eso de tener la decisión de, bueno, ahora cómo hago, nos vamos, ¿no? Para tomar las decisiones. Hay veces, hay situaciones que uno necesita ser valiente y ser creativo, como diciendo, a ver, en medio de este lío que estoy viviendo, en medio de esta tormenta, correr el miedo y preguntarnos cuál es la decisión que tengo que tomar, que se parezca un poco a lo que Dios quiere y el bien de las personas que tengo a mi alrededor. Después el Papa Francisco dice que a José le tocó ponerle el nombre de Jesús, ¿no? Y en el nombre estaba la misión. Y me gustó esto. ¿Qué habrá pensado José del destino de su hijo? Podemos como ponernos en ese lugar, ¿no? ¿Qué habrá pensado José del camino de su hijo? De lo que iba a hacer, qué le iba a pasar, qué iba a tener que vivir. Como ustedes soñaron el camino de sus hijos, ¿no? Es decir, ¿qué habrá pensado José del destino de su hijo, ¿no? Unirnos a eso, ¿no? Bueno, José es muy querido en la iglesia, ¿no? Como patrono de la fe, como patrono de la buena muerte, como patrono, como protector, así como lo protegió a Jesús y a María, es protector de la iglesia o es protector de nosotros, ¿no? Lo que está bueno es de pronto ahora hacer como un mínimo aterrizaje y pensar. Pensar desde dónde yo me relaciono con San José. O sea, quizás a partir de algo que me enseñó mi mamá, mi abuelo, mi abuela, es decir, desde dónde yo tengo historia con San José. Y qué parte de la historia de José es la que me toca. Yo lo descubrí a José cuando estaba en el seminario, ¿no es cierto? Y entonces yo estaba en segundo año de seminario, estudiando filosofía, y empecé a tener unas dudas de fe muy grandes. Así que fueron unos meses de sentirme muy perdido y
de no creer lo que me estaban enseñando y no creer, es decir, como una fortísima duda de fe. Y yo digo que ahí, rezando y rezando a San José me ayudó en las crisis de fe que tuve cuando tenía 20 años, ¿no? Recién entrado al seminario. Bueno, ¿por dónde nosotros tenemos historia con José? Algo precioso de José es la vida anónima y oculta, ¿no? Fíjense que cuando hablan de Jesús y incluso quienes quieren contradecirlo a Jesús, dicen, no, ¿qué de bueno va a salir de Nazaret, de Belén, una ciudad tan desconocida, y de Nazaret? Nada bueno, dice. Entonces está bueno esto de la vida oculta y anónima, ¿no? Porque el Papa Francisco lo dice de una manera muy linda, en este tiempo, ¿no es cierto?, que estamos viviendo la pandemia, podemos experimentar, dice el Papa Francisco, en medio de la crisis que nos está golpeando, que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios, de revistas, ni en las grandes pasarelas, ni en el último show de la tele, pero sin lugar a dudas están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Menciona el Papa médicos, enfermeros, enfermeras, encargados de reponer los productos supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerza de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas, servidores. Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad. Cuántos padres, madres y abuelos, abuelas, docentes muestran a nuestros niños con gestos pequeños y cotidianos cómo enfrentar y transitar una crisis, readaptando rutinas, levantando miradas, impulsando la oración. Cuántas personas rezan y ofrecen e interceden por el bien de todos. Todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia discreta y oculta, un intercesor, un apoyo, una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos, dice el Papa, va dirigida una palabra de reconocimiento y gratitud. Entonces está bueno, ¿no? Esto de José, con su vida anónima, importante para Jesús y María y para todos nosotros, y la importancia de cada vida común que está a nuestro alrededor y nuestra propia vida común, ¿no? Es decir, en esa contraposición, ¿no? Que sos en la medida que apareces, sos en la medida que brillás, sos en la medida que te haces notar. Y sin embargo lo que dice el Papa es lo que sostiene el entramado de nuestra vida son un montón de vidas anónimas que le dan sentido a todo, ¿no? Entonces, uno se siente como más entero dentro de su propia anonimato, ¿no? Como más así, confirmado en el valor y el sentido, ¿no? San José también compartió la angustia de los padres, ¿no? Cuando se perdió, ¿no es cierto? Piensen, ellos viven en Nazaret, ir a Jerusalén, tremenda caravana de unos cuantos días, 200 kilómetros. Y entonces, cuando van, ¿no es cierto?, y se les pierde, bueno, la angustia, ¿no?,
la pérdida de un hijo, no. Pensemos hoy en aquel tiempo, pero pensemos hoy con las cosas que nos pasan, ¿no es cierto? La pérdida de un hijo. Bueno, José acompaña la angustia de los padres, que son diversas y distintas. Y hoy, de papás y mamás que están así como Tupac Amaru, viendo cómo, con los chicos más chicos, cómo hacen para, ¿no es cierto? Y entonces, pienso que una cosa interesante es dice, bueno, la actitud de servicio de José, pero en esta preocupación, yo digo que de la angustia, hay una cosa que dice acá Papa Francisco, que lo va a decir más adelante, dice, en la búsqueda de lo que Dios quiere para nosotros, no es un camino de perfección, o ser cristianos no es el camino de los que no se equivocan, o ser cristianos no es el camino del club de los perfectos, ¿no? Los que están adentro y los que están afuera. Dice el Papa Francisco, ser cristiano, ¿no es cierto?, es pedir como fortaleza, y Dios se revela. San José es como el patrono de la ternura, ¿no? Dice, Dios se revela, o sea, se muestra en nuestra propia debilidad. Y dice, a veces nosotros nos dejamos como entrampar con el espíritu del maligno, cuando así nos ensañamos con nosotros mismos o con otras personas por sus debilidades. Y dice, claro que son reales, y nuestros pecados, claro que son reales, y lo que nos pesa, claro que es real, pero dice, no viene de Dios el ensañarse con eso, porque Dios, desde nuestra debilidad, es que nos reconstruye. Cuando aceptamos nuestra debilidad y la integramos en la historia, es que Dios nos reconstruye y nos pone en camino, como le dijo a San Pablo, ¿no?, que tenía un aguijón en la carne y dice, yo estoy ahí para que en tu debilidad se muestre mi gracia, ¿no? Es decir, y está bueno esto de darnos cuenta, ¿no es cierto?, que no es que hay una parte, uno tiende, porque es casi como una necesidad nos gusta aceptarnos y ser aceptados, y es aceptarnos y ser aceptados desde la parte más reconocible nuestra, desde la parte más... Pero está bueno eso de avanzar con todo nuestro ser y con la confianza que Dios se manifiesta su verdad y su ternura en nuestra debilidad, y desde allí nos va haciendo crecer y vamos creciendo, y así en el vínculo con los demás, ¿no es cierto? Entonces, esa no es el masomenismo, esa exigencia de buscar lo mejor que Dios siembra en nosotros, parte desde nuestra debilidad, desde lo que somos y tenemos, y de la integración que hacemos de lo débil, de lo frágil, de lo que no es ni cuenta. Bueno, nos faltan un pocos minutos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? No, menos mal que Francisco escribió esta carta. Si no, yo hoy no se me hubiera sabido de qué hablar. Menos mal que Francisco, entonces él escribe cuando Francisco menciona esto de, mejor nos reímos un poco ya. Cuando Francisco habla de padre en la ternura, ¿no? José es el padre en la ternura, habla de la alegría de ver crecer. José tuvo la alegría de ver crecer a su hijo. A mí me parece hermoso esto, porque que Dios a ustedes, como mamás, como papás, bueno, a ustedes, les dio la alegría de ver crecer a sus hijos. Y
para mí como sacerdote, una de las alegrías más grandes en estos 37 años de cura es la alegría de ver crecer, de ayudar y ver el crecimiento. Eso, si uno va pasando distintas etapas en la vida, pero si conserva esa mirada, la alegría de ver crecer, es como que es una mirada confirmativa que ayuda a otros y a otras personas, ¿no es cierto? Como... Tuvo sentido. Tuvo sentido el dar. Claro, tuvo sentido y aparte sigue teniendo sentido. ¿No es cierto? Es como es algo, no es que uno ya, ¿vieron esa cosa tan fea, Miriam, que dice que a veces la gente mayor se siente material descartable? No. Es decir, si los abuelos y abuelas y superabuelas que hay conservaran esto, ¿no? La alegría de ver crecer, de acompañar, es como una especie de campana de aire que acompaña la vida de tantas, ¿no? Una campana de aire positivo, ¿no? Que es el amor. Dice, Jesús vio la ternura de Dios en José. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes le temen. Bueno, ya hablamos de la... y dice una cosa acá Francisco, ¿no? Que la reconciliación, dice, después de hablar de justamente que la ternura, o sea, José nos muestra la ternura de Dios, y después de hablar que la ternura de Dios se manifiesta en nuestra debilidad, que sana, perdona y rescata, para nosotros en la entrega de Jesús, que estamos por celebrar el misterio pascual en Semana Santa, dice, paradójicamente, está hablando de la reconciliación Francisco, ¿no? Y dice, paradójicamente, incluso el maligno puede decirnos la verdad, pero si lo hace es para condenarnos. Sabemos, sin embargo, que la verdad viene de Dios, no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. La verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la palabra. ¿Vieron el Padre del Hijo pródigo que de lejos va y lo busca y lo abraza y hace fiesta? Bueno, está muy lindo esto. Entonces él dice, bueno, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, ¿no es cierto? La palabra del Hijo pródigo. Entonces dice que qué bueno poder animarnos a buscar esa reconciliación, ¿no? De dejar que Dios con su verdad y con la verdad nuestra y con su amor nos rescate de nuevo, ¿no? Y también vaya como sanando los vínculos que tenemos. En medio de las tormentas de la vida, dice Francisco, no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. Claro, porque a veces vivimos en confusión. Estamos diciendo, esta época es una época, ¿no?, de confusión, podríamos decir. Bueno, y dice, ¿y José? José estuvo confundido varias veces, como diciendo, ¿qué habrá? ¿Y ahora cómo sigo? ¿Y qué pasará? Y él, seguramente José, para obedecer, o sea, para escuchar a Dios, y escucharlo, tuvo que dejar sus razonamientos, tuvo que dejar sus reparos, no porque no fueran importantes, pero tuvo que dejarlos y confiar, ¿no es cierto? Y confiar. Bueno, me parece a nosotros también que en nuestras tormentas, ¿no es cierto? Y a través incluso de nuestras angustias, es decir, como integrándolas, Dios nos va guiando, ¿no? Y el obedecer de José no es un obedecer externo, no es un obedecer con autoritarismo, ¿no? Es un obedecer que escucha lo que Dios quería, ¿no? Y es un obedecer libre. Y va a decir después, es un obedecer o es un camino de valentía creativa, ¿no? Porque claro, a veces nosotros, frente a los desafíos cotidianos que tenemos, buscamos, y está bien que le abramos el corazón a Dios, está bien que nos volquemos a Dios, está bien que confiemos y que algo bueno va a suceder, está perfecto.
pero algo hay que hacer para solucionar ese problema. Y José tuvo que salir a gestionar y a buscar solución al problema, ¿no? Es decir, por eso digo que tiene esa valentía creativa, ¿no? De ir, venir, vamos para acá, vamos para allá. Es decir, claro. Y una fe y una confianza también de que, bueno, él lo que podía hacer era eso, llevar a la familia para allá. Y él tenía que traer a la familia para acá. Y así, cuántas cosas, ¿no? Claro. Pero está bueno, vieron, uno lo ve a José y claro, ve la imagen, pero está toda una vida de incertidumbres detrás de todo eso, ¿no? Dice Papa Francisco, en la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre, y dicha voluntad se transformó en el alimento diario. Incluso en el momento más difícil de su vida, que fue en Getsemaní, prefirió hacer la voluntad del Padre y no la suya, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se acuerdan esa frase que dice la carta a los Hebreos? Que Jesucristo aprendió sufriendo a obedecer. Bueno, buscar lo que Dios quiere no nos quita el sufrimiento, ¿no? Esa especie de lucha interior que tenemos dentro, ¿no? Entonces yo me pregunto, y quédense con la pregunta, ¿qué será para mí obedecer o escuchar la voz de Dios? ¿Qué será para mí escuchar la voz de Dios para querer seguirlo? Dice Francisco que José es padre en la acogida, se presenta como figura y varón respetuoso, que sin tener toda la información se decide por la vida, por la fama, por la dignidad de María. Entonces está bueno, ¿no? Porque esto es como que le cree, ¿no? En este tiempo necesitamos como, es decir, valorar, cuidar, respetar y hacer crecer, ¿no es cierto?, la dignidad de cada persona y la dignidad de la mujer. Bueno, José la cuidó a María, la respetó, aún pudiendo como hombre tener muchas dudas, él la respetó y respetó lo que creyó que Dios le estaba diciendo. Muchas veces, dice Francisco, ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo decepción o rebelión. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y por más misteriosa que le parezca, lo acoge, lo asume con responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Está bueno, ¿no es cierto? Esto que es un poco lo mismo que estábamos diciendo, pero poder darnos cuenta que muchas reacciones que tenemos forman parte de esa especie de duelo, de una mirada antigua que teníamos o del duelo de nuestro ego, de lo que esperábamos, bueno, y dejar de lado para poder aceptar la vida como viene, ¿no? Y aceptando la vida como viene, bueno, asumirla y así también reconciliarnos con nuestra propia historia, ¿no? Porque si hubiera sido tal cosa, si hubiera sido tal otra, si hubiera... y los hubieran nos matan. Por eso la vida de José, más que un camino de explicación, es un camino que acoge, que recibe. Ya dijimos que es un hombre valiente y fuerte para aceptar la vida como viene. Dice esto Francisco: la venida de Jesús en medio de nosotros es un regalo del Padre, para que cada uno pueda reconciliarse con la carne de su propia historia, aunque no la comprenda del todo. Está bueno esto, ¿no? Es decir,
para que cada uno pueda reconciliarse con la carne de su propia historia. Aunque haya zonas de nuestra propia historia que no las comprendamos, y como decía el Diego Aguirre, obispo, primer obispo de San Isidro, hay cosas que le vamos a preguntar a Dios el día del juicio final a las 5 de la tarde, claro, si pasamos el examen, o no sé, si tenemos el coraje de... Pero creo que vamos a tener la confianza y el coraje para preguntarle, ¿no? Es decir, como diciendo, hay cosas que son un misterio en nuestra vida y, no sé, por ahí toda la vida. Y aceptar eso, ¿no? Y no volvernos locos porque hay cosas que uno no termina de comprender. Que Dios nos dé la gracia de aceptar y que capaz que en la aceptación así amorosa, que acoge y recibe, viene la comprensión. Es una comprensión que viene de otro lado. Por eso nos invita Francisco a no tener miedo. Tenemos que dejar de lado nuestra ira, decepción y hacer espacio sin ninguna resignación mundana y con una fortaleza llena de esperanza a lo que no hemos elegido, pero está allí. Hay un montón de cosas que no elegimos y las tenemos que abrazar. Recibir la vida de esta manera nos introduce en un significado oculto. La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente si encontramos la valentía para vivirla según lo que nos dice el Evangelio. La realidad nos enseña, dice Francisco. La fe que Cristo nos enseñó, en cambio, lo que vemos en San José, que no buscó atajos, sino que afrontó con los ojos abiertos lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. Y entonces, después de hablar de la valentía creativa, y ya vamos terminando, ¿es cierto? Porque claro, es como ahí en un momento dice, es la valentía creativa para lo positivo, ¿no? Miren, yo veo a veces a los jóvenes que tienen esa confianza primera, ¿no? Que entonces todo lo que proponen siente que puede, ¿no? Y a veces nos pasa algo generacional, porque nos veo a nosotros y todo lo que sucede primero es un problema, diciendo, ¿cómo voy a hacer para resolverlo? Bueno, ojalá nosotros tuviéramos, es decir, los jóvenes tuvieran, un aplomo para poder buscar en Dios para poder sustentar esa confianza en pilares fuertes y nosotros tener esa confianza de que no todo es un problema, porque en realidad uno como está medio lastimado en la vida, ¿no? Entonces cada cosa que asoma, bueno, entonces ahí cita a Francisco a los amigos que le tienen al paralítico, ¿viste? Y está todo así, una multitud en la casa y van y dicen, pim, pam, pum, sacan el techo, bajan, es decir, encuentran una manera de ayudar a su amigo, ¿no? Me parece que tenemos que tener la confianza, ¿no? En eso, ¿no? Esa confianza creativa. Bueno, vamos a terminar con esto de San José y la Iglesia. San José no puede dejar de ser el custodio de la Iglesia, porque la Iglesia es la extensión del cuerpo de Cristo en la historia. Y al mismo tiempo en la maternidad de la Iglesia se manifiesta la maternidad de María. José, a la vez que continúa protegiendo a la Iglesia, sigue amparando al niño, a su madre, a nosotros también. Amando a la Iglesia, continuamos amando al niño y a su madre. ¿No es cierto? Después está la reflexión sobre San José trabajador, el patrono de los trabajadores. San José también como padre en la sombra. Y así tenemos, ese es el último punto, y una pequeña oración a San José. A él dirijamos nuestra oración. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José,
muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. San José, ruega por nosotros. Bueno, vamos a hacer nuestros 20 minutos de adoración a la Santísima, ¿sí? Así, primero vamos a ver si lo buscamos a José. Para que lo veamos. Ahí está el José de nuestra parroquia, que nos protege y está siempre. Nosotros, después ponemos musiquita, pero cantemos algo de eso. Aún en las tormentas, aún cuando quisiera el mar, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún cuando quisiera el mar, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, tú eres mi verdad. Te alabo en verdad. Señor Jesús, te damos gracias que podemos estar en tu presencia. Estamos aquí en el templo, todos los que están desde sus casas, poniendo su mente y corazón en ti, adorándote, alabándote, dando gracias. Y en este día de San José, de la fiesta de San José, compartiendo su misterio y aprendiendo de su vida. Permítenos estar contigo en silencio, amando, reflexionando, agradeciendo, queriendo, escuchando, dejando que el silencio suene en nuestro corazón.
pidamos por nuestra familia, por nuestra comunidad de la Asunción, por nuestra Argentina, podamos encontrar el camino y por el mundo entero. Bueno, gracias por acompañarnos una vez más. Vamos a terminar enfocándolo a San José y así miramos el San José y nos despedimos y hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Estará el diácono Enrique. A ver si acercarnos a José. Acercarnos un poquito más. No podemos acercar. Ahí estamos. Está Javier José de nuestra iglesia. San José ruega por nosotros.